al Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Incluso en los tiempos más perdidos de nuestra vida, tú tienes la última palabra. En Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Jeremías, hermanos, ya hemos venido a hablar, hablando de ese profeta, ¿verdad? Es el profeta al que le toca no solamente anunciar la conquista de Israel, o del reino de Judá, perdón, la conquista y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sino también es el profeta al que le toca ir al exilio con el pueblo de Judá. Y en esta ocasión, Jeremías hace una cosa muy extraña. Alguien ha dicho que Jeremías es el peor de los inversionistas del que se ha tenido conocimiento. ¿Por qué? Déjenme describir lo que acabamos de leer allí en Jeremías 32. ¿Qué está sucediendo? Jerusalén está sitiada. El rey Nabucodonosor está por entrar a la ciudad de Jerusalén y destruirla. El rey Sedequías está enojado con Jeremías porque él ha anunciado esa destrucción y también ha anunciado que el rey Sedequías estará siendo llevado al exilio. El rey Sedequías todavía estaba pensando que porque era Jerusalén, porque allí estaba la casa de Dios, porque allí Dios había prometido que estaría siempre su presencia, a ellos no les pasaría nada. Y entonces se enoja contra Jeremías y lo mete a la cárcel. Para que aprendas, Jeremías, que contra el rey, contra la ciudad de Dios, contra el templo del Señor, no se puede atentar. Jeremías está ahí en la cárcel, los ejércitos están sitiando la ciudad, está a punto de caer, y Jeremías recibe una palabra de Dios que le dice: Jeremías, cómprate una tierrita allá en Anatot. Y pues sí, efectivamente viene su tío y le dice: cómprame mis tierras porque pues, tú eres el que tiene el derecho de comprarlas. Recordamos, hermanos, que en aquel entonces la tierra era el lugar que le daba identidad a la gente. La gente de las diferentes tribus estaban distribuidas, ¿verdad?, en el territorio de la Palestina, y a cada quien le había sido dada su propia tierra. Y entre las tribus, cada quien había tenido, digámoslo así, su parcela. Y esa tierra no se podía vender a alguien que fuera extraño a la familia. Y por eso se tenía que buscar. La tierra debería quedar entre los miembros de la misma familia. Si no, ese sería un pecado y además sería desarraigar completamente a la familia. Así que el tío llega con Jeremías, que está en la cárcel, le dice: cómprame mi tierrita. Y Jeremías dice: te la compro. Sí, te la compro. Pero ¿recuerdan cómo estaba Jerusalén? Estaba sitiada. Estaba a punto de entrar Nabucodonosor. Estaba a punto de destruir Jerusalén, sacar todos los objetos del templo, llevárselos hasta Babilonia. Estaba a punto de dejar a la gente sin líderes, los iba a llevar fuera, allá en la Mesopotamia. Nabucodonosor estaba a punto, hermanos y hermanas, de destruir completamente esa tierra de Palestina. Así que, caray, en medio de esos conflictos, ¿ustedes comprarían una tierrita? Ustedes dirían: pues sí, voy a invertir en esto porque puede ser un buen negocio. ¿Verdad que no? Pero Jeremías dice: sí, y corre todos los trámites legales, cartas, testigos, firman, se sellan, se presentan, se mandan, ¿verdad? Todos
conserva las escrituras, ¿verdad? El versículo 14 nos dice que Jeremías, le ordena a Baruch que ponga esas escrituras, ese contrato de compraventa, en una vasija de barro para que se conserve durante muchos días. ¿Ustedes han escuchado la historia de los rollos de Qumran? Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes saben, por ejemplo, que un día un muchacho que llevaba sus rebaños por allí, por esa región, era de esos que, pues como no tenía nada que hacer, y en ese entonces no se inventaban todavía los aparatitos esos, ¿verdad? Ni los audífonos, ni nada. Pues estos muchachos agarraban piedras, veían las cuevas que estaban allí, agarraban piedras y ¡pum!, las lanzaban y ahí se entretenían con eso. De pronto un día, un muchacho agarró la piedra, la arrojó y sonó hueco y como que algo se rompió. Ah, caray, dijeron, eso no suena como si hubiera caído en la cueva, ¿verdad? Y subieron, como pudieron, subieron, y lo que encontraron, hermanos y hermanas, fueron tinajas de barro cubiertas, y allí dentro rollos escritos desde antes de Jesucristo, por el tiempo precisamente de allá de Isaías y después los profetas. Se encontraron los rollos que habían estado allí, hermanos, por más de 1900 años, casi 2000 y tantos, ¿no? Allí estaban conservados todavía. Imagínense. Así que cuando Jeremías le ordena a Baruch que guarde esas escrituras en una vasija de barro, estaba diciendo, consérvalas bien. ¿Por qué? Dice el versículo 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué estaba diciendo Jeremías con eso? ¿O qué estaba tratando de indicarle al pueblo? Porque Jeremías había anunciado, ¿no?, la destrucción de Jerusalén. Había anunciado que esa tierra quedaría vacía. Y así fue. Así fue. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó las paredes, los muros de la ciudad, los mandó quemar. Esa era una indicación de que no se deberían reconstruir, a menos que fuera como un desafío a la autoridad de este emperador. Tomó todos los objetos sagrados del templo y se los llevó a Babilonia. En fin, se llevó a los líderes y dejó a la tierra verdaderamente en escombros. Pero ¿qué estaba diciendo Jeremías con este acto? Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Quería decir, hermanos, que no había sido un maltrato. No era que Jeremías pues, se había equivocado y había dicho, bueno, pues hice una mala inversión, ya me fue mal, todo esto se acabó, perdí mi dinero. No, Jeremías estaba diciendo que a pesar de las cosas que estaban sucediendo y a pesar de lo que iba a suceder, de todas maneras, no era Nabucodonosor el que tendría la última palabra en cuanto a Palestina, en cuanto a la casa del Señor, en cuanto al pueblo de Dios. Dios tendría la última palabra todavía con respecto a su pueblo. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos y hermanas? Esperanza. Esperanza. Porque cuando uno pierde la esperanza, lo pierde casi definitivamente todo. Si ustedes ya leyeron el editorial del boletín, allí vienen dos ejemplos que a mí me impactaron cuando los leí hace tiempo ya. Violeta Parra, una cantante, compositora, artista
que incluso, hermanos, latinoamericana expuso su obra en el Museo del Louvre, allá en Francia, uno de los museos más importantes del mundo. Así que era un personaje reconocido en esos niveles internacionales, a cultos y todo lo demás. Violeta Parra, y además escribió esa canción que se llama Gracias a la Vida. Creo que algunos de ustedes la han escuchado, ¿no es cierto? Sí, es una canción hermosa, una canción muy bonita, donde ella da gracias por todo lo que le ha dado la vida. Y es una canción de amor, por supuesto, es una canción de amor. Dicen algunos que está dedicada a la última persona con la que ella tuvo una relación. Pero lo más extraño es que después de un año de haber compuesto esa canción, Violeta Parra se suicidó. Un año después. ¿Qué pasó en su vida? Ni siquiera sus biógrafos saben, hermanos, realmente. Pero cuando uno decide quitar su propia vida, es porque ha perdido completamente toda esperanza. El otro, ¿quién es, hermano? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Borges, este gran poeta, escritor argentino, tremendo. Pero ustedes escucharon allí que dice Borges en uno de sus poemas que ha cometido el peor error que cualquiera pudiera haber cometido. ¿Cuál fue ese error? No ser feliz. Es un poema, tal vez no refleja el estado de ánimo de Borges o de algunas cosas así, pero sí nos damos cuenta de que tal vez este era un sentimiento que andaba por allí, ¿no? Borges también al final de ese poema dice: me persigue la sombra de ser un desdichado. Yo no sé cuántos de ustedes podrían decirlo. Tal vez poéticamente, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando uno escribe algo así, quiere decir que hay algo allí en el corazón que está saliendo, ¿no? Que está expresándose de esa forma. Y podríamos hablar de la poesía contemporánea, ¿verdad? De algunos escritores, de algunos cantantes, por ejemplo, como Sabina. No sé cuántos de ustedes han escuchado sus canciones, las canciones de Sabina, y se darían cuenta de que varias de ellas, no todas, pero varias de ellas son bastante pesimistas. Uno dice, ¿qué estará pasando? Porque, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con Machado, uno dice, hay una diferencia muy grande en esa poesía. Machado proponía ciertas cosas, ¿no? Que algunos de nosotros ya no alcanzamos a contemplar verdaderamente. Machado decía, tal vez algunos de ustedes escucharon la canción que Joan Manuel Serrat compuso en base a la poesía de Machado, que dice: el caminante, ¿sí la conoce? Se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. En otras palabras, hay que ver hacia adelante. Hay que ver hacia adelante, hermanos. Por eso, a veces, toda esta situación contemporánea nos hace pensar como que la esperanza se está perdiendo, se está extraviando. Algunos de nosotros, o algunas gentes,
han expresado en este tiempo, ¿verdad? Que pues ya no hay nada que esperar en realidad, lo único que hay que hacer es comer y beber. ¿Por qué? ¿Recuerdan el dicho bíblico? Comamos y bebamos, ¿por qué? Porque mañana moriremos. O sea, ¿verdad? Haz todo lo que se te antoje, porque de todas maneras, esto es todo lo que hay. Pero entre los creyentes, entre los cristianos, hermanos, esto es todo lo que hay. Es esto todo lo que podemos pensar o anhelar en la vida. Porque si así es, efectivamente, entonces, hermanos, pues adquiramos esa filosofía nihilista que nos dice simplemente que esta existencia, cuando terminamos, cuando morimos, se acabó. Y si nos vamos más allá, ¿verdad? Con Jean-Paul Sartre, diremos pues, que todo en esta vida nos provoca solamente náusea. Todo lo que ocurre en esta vida es un asco, en otras palabras, diría este filósofo. Así que, pues si eso es todo, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. ¿Sí? Nos damos cuenta ahorita de los desastres naturales, de las cosas que están ocurriendo, las guerras, los problemas políticos, los asuntos económicos, la lucha por el poder que se da entre países, entre gobernantes, entre políticos, entre etcétera, etcétera, y decimos, caray, de veras este es el mundo en el que quiero que mis hijos sigan creciendo. ¿Quién sabe? Pero si no es así, entonces, ¿qué más? Bueno, ¿por qué no volvemos a la luz que nos puede dar la Escritura? Abran sus Biblias allí en el Salmo 91. Porque este es un salmo de seguridad. Este es un salmo de confianza. Es un canto verdaderamente a esa paz que puede dar Dios en medio incluso de los más grandes desastres que puedan estar ocurriendo personalmente o en las comunidades. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí está esa confianza, seguridad que el salmista está poniendo en Dios. Él lo sabe. Él sabe qué está ocurriendo en su propia vida. Porque en el versículo 2, ¿qué se dice a sí mismo? Esperanza mía y castillo mío. Creo que conocemos bien la imagen, ¿verdad? El castillo, hermanos, hermanas, en la Edad Media fue muy importante, todavía en el tiempo después de Jesucristo también. Ahorita voy a relatar un episodio. Pero el castillo proveía seguridad. ¿Por qué? Porque los muros eran como de 1 metro de ancho, ¿verdad? Y era a veces construido en partes altas donde los enemigos eran fácilmente detectables y por lo tanto podían combatirlos sin necesidad de esforzarse mucho.
eran fortalezas verdaderamente para el pueblo. Déjenme decirles que también cuando venían otros reyes, otros ejércitos para combatirlos, todos los que vivían fuera del castillo, todos los que vivían allí en sus chocitas, en los campos y todo lo demás, corrían, entraban al castillo, se cerraban las puertas y entonces allí se sentían protegidos y seguros. Hay una fortaleza legendaria en el pueblo palestino, en el pueblo de Israel más bien, que se llama Masada. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa palabra, hermanos? Masada. Era una fortaleza que estaba en una especie como de montaña, que se convirtió en una fortaleza inexpugnable para los romanos. Por años intentaron tomarla y por años fracasaron. Cada vez que lo intentaban, los combatían los judíos que se habían refugiado allí. No eran muchos, pero tenían tal ventaja sobre los ejércitos romanos que por años nunca pudieron tomarla. Finalmente, cuando ya los romanos pudieron llegar casi hasta la fortaleza de Masada, entonces los judíos que estaban allí refugiados decidieron que era tiempo de, en cierto sentido, forzar la intervención divina para que viniera con sus ejércitos, destruyera a los romanos y ellos fueran salvos. Y la forma en la que lo hicieron fue que empezaron a acuchillarse los unos a los otros. En otras palabras, pues ya pensaron que eso era todo y que la única manera en que Dios podría intervenir sería cuando viera que estaban disminuyendo y entonces milagrosamente los libraría. Pero el castillo, la fortaleza, era símbolo de seguridad, confianza, era símbolo de esa protección, ¿verdad?, que Dios podía dar. Por eso dice el salmista que Dios, que Jehová, es su fortaleza, su castillo, allí donde Él está seguro. Y además es su esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Simplemente confiar en que las condiciones en las que nos podemos encontrar no serán las últimas en las que nos podremos hallar. Que las cosas pueden cambiar. Por eso, como cristianos, hermanos, no creemos en el destino. Los griegos sí creían en el destino. Los griegos creían que ya los dioses habían arreglado tu vida y hicieras lo que quisieras, no te podías escapar de eso. Punto. ¿Sí? Y los dioses, entre ellos, pues se peleaban y hacían que acá abajo los humanos se movieran como sus títeres. Y por supuesto, entonces ese destino era inescapable. No importaba lo que pudieran hacer, tantas cosas que pudieran imaginarse, de cualquier manera ya estaba escrito todo y así tenía que ser, punto final. Nosotros no. Nosotros creemos en un Dios que es el que tiene la última palabra. Es nuestra esperanza. Por eso el salmista confía solamente en Dios. Él te librará del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Así que el salmista solamente está expresando la confianza, la seguridad que puede encontrar cuando ponemos
nuestra esperanza en Dios. Algunos han dicho que el versículo 7, hermanos, es la señal de que un cristiano nunca se va a poder sacar la lotería. Dice que caerán a tu lado 1000 y a ti 10,000, pero a ti no va a llegar. ¿Pero saben por qué? Aunque parezca broma. Porque a veces pues ponemos nuestra confianza en otras cosas que en Dios no. Ponemos nuestra confianza en los numeritos en vez de poner nuestra confianza en la provisión del Señor. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro castillo, porque Él, Dios, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Déjenme resumirlo así. Las condiciones en las que nos encontramos no son las últimas. No pueden ser las últimas. Si tú confías en Dios, no pueden ser las últimas. Porque el Señor nos mostrará que puede sacarnos de todas esas circunstancias y siempre está escuchando nuestra voz. Me invocará, dice el versículo 15, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios no es un Dios al estilo aristotélico. El primer motor que puso a funcionar todo y después dijo, bueno, ahí arréglenselas como sea. No. El Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, es un Dios que se involucra en nuestras vidas, que está presente allí, en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Alguna vez se han sentido angustiados? ¿Y alguna vez han dicho, oye Señor, ¿por qué no te siento aquí conmigo en medio de estas circunstancias? ¿Sí lo han dicho? ¿Lo han experimentado? Y aunque nosotros no lo sintamos, ¿qué pasa? Ahí está con nosotros, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de todas aquellas cosas que experimentamos. Ahí está. Y luego dice el versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Las circunstancias en las que nos podemos encontrar no serán las últimas, porque Dios tiene la última palabra todavía. Yo le mostraré mi salvación. Pregúntense ustedes, ¿es esto lo último? La gente del tiempo de Jeremías le preguntó después a Jeremías, oye Jeremías, ¿esto es lo último para nosotros? Y Jeremías en cierto sentido le respondió diciendo, pues yo acabo de comprar unas tierritas. Yo acabo de comprar la heredad de mi tío. Así que será la última palabra. La destrucción de Jerusalén, el exilio, todas las cosas que vamos a vivir, serán la última palabra para el pueblo de Dios. Jeremías diría, yo tengo mis tierritas. Ahí están guardadas las escrituras en una vasija de barro. Cuando yo regrese, ¿por qué? Porque eso
iba a suceder con el pueblo de Judá, el reino del sur. Allí lo que iba a suceder con Jerusalén, lo que iba a suceder con el pueblo llevado al exilio, no sería la última palabra. Dios, hermanos, hermanas, tiene la última palabra. Así que yo les diría, ¿es esto lo último en su vida? ¿Estas circunstancias por las que están atravesando será lo último en su vida? Este dolor que están sintiendo, esta angustia que están teniendo, este temor que hay allí en sus corazones, ¿será donde tengan que vivir siempre? ¿Será la última palabra? Dios puede mostrarnos su salvación, su salud, la salida, si ustedes quieren, de esas circunstancias. Y si alguno de ustedes, hermanos y hermanas, tiene algo que le esté provocando precisamente angustia, temor, por las circunstancias en las que se encuentran en este momento en su vida, vengan y digan al Señor, aquí está. Yo sé que tú eres mi fortaleza, mi esperanza, en ti confío. Esto que experimento no será la última palabra en mi vida. Yo conocí a una muchacha que tuvo una relación de noviazgo con un muchacho. Ella tendría en aquel entonces como 20 años. El muchacho tendría como 21. Y ella un día habló conmigo y me dijo, oye pastor, fíjate que al platicar con Julio, se llamaba Julio, pues me doy cuenta de que está deprimido, que como que ha carecido ya, ha decaído completamente y tengo miedo por él. Entonces yo le dije, pues vamos a platicar. Y sí, efectivamente platiqué con ese muchacho y me pude dar cuenta de que en verdad su esperanza había desaparecido. Una semana después de que platiqué con él, esta muchacha que era su novia vino y habló conmigo y me dijo, nada más quería comunicarte que Julio se suicidó. Lo encontraron ahorcado en su cuarto. Y para ella fue muy doloroso, porque sintió que pudiéndole ayudar, no fue suficiente lo que ella hizo. Pero hermanos y hermanas, cuando perdemos la esperanza, no ha sido de un momento a otro. Muchas cosas se han acumulado en la vida. Después nos enteramos que había mucho maltrato, descuido, falsedad, muchas otras cosas que se habían acumulado en la vida de este muchacho Julio y que finalmente decidió hacerlo. Eso me dio a mí, me llevó a la mente y al corazón que en muchas ocasiones lo que necesitamos para que nuestra vida sea diferente es esperanza. La esperanza. Porque sabiamente, popularmente se dice que la esperanza
Pero cuando la esperanza muere, y es lo último, entonces sí, efectivamente, ya no queda nada. Nada a que aferrarse. Pero gracias a Dios que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y el que habita al abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi libertador. Así que, hermanos, el reclinatorio, hermanas, está abierto. Vengan y díganle al Señor todo lo que hay en su corazón. Pero después, díganle: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Mientras cantamos, oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu. Allí en sus himnarios 713. Mientras cantamos ese himno, vamos a